Estimados participantes, buenas noches. Agradecido con todos y cada uno de ustedes por vuestra presencia. Mi agradecimiento también a la doctora Sandra Orihuela, quien me permite compartir con ustedes mis humildes conocimientos en esta materia, que nos involucra a todos como sociedad. Y en un tema tan delicado y muy de moda, eh, no solamente en el Perú, sino también en Latinoamérica, donde aún se nota que se encuentra enquistada la actitud machista de algunos miembros de la sociedad. El día de hoy les traigo un tema para que ustedes tengan en cuenta en el ejercicio de sus funciones. Eh, Consideraciones legales de las intervenciones en las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia familiar. Específicamente en el tema 5 vamos a tocar la responsabilidad administrativa, civil y penal del personal asistencial o administrativo en casos de violencia familiar. Mi nombre es José Cáceres Cano, soy abogado especializado en la materia y asesor legal de uno de los programas MAMIS del Ministerio de Salud. Lo que vamos a desarrollar el día de hoy en el primer punto va a ser la definición de violencia. Luego vamos a ver la denuncia por violencia familiar, seguidamente la responsabilidad funcional del personal asistencial y administrativo, sea este funcionario o servidor público, y también veremos otras consideraciones. Lo que vamos a ver primero es la definición de violencia de acuerdo a la ley 3364. En el artículo 5, esta ley señala la definición de violencia contra las mujeres. Esta ley 3364 tiene dos partes. En el título dice ley para erradicar, prevenir y sancionar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Entonces, nosotros hemos dividido la primera parte, ¿no? Y la ley también lo está haciendo. Primero, en lo que se refiere a la violencia contra la mujer. Y luego veremos contra los integrantes del grupo familiar. En el artículo 5 de esta ley encontramos la definición de violencia contra las mujeres, únicamente contra las mujeres. La violencia contra las mujeres es cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tal, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Se entiende por violencia contra las mujeres A, la que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, la violación, el maltrato físico o psicológico y el abuso sexual. B, la que tenga lugar en la comunidad, sea perpetrada por cualquier persona y comprende, entre otros, la violación, el abuso sexual, la tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en las instituciones educativas, establecimiento de salud o cualquier otro lugar. Y en el punto C, la que sea perpetrada o tolerada por los agentes del Estado, donde quiera que ocurra. Esta es la primera parte del título de la ley, ¿no? Donde se refiere únicamente a la mujer. Bueno, en este caso, pues, observamos en esta primera parte que se refiere únicamente a la mujer, como ya lo mencioné, eh, y vemos que la ley protege en el ámbito público y también en el ámbito privado, ¿no? Es decir, cuando es agredida por un tercero, puede ser en la calle, en la vía pública, o puede ser en un lugar de trabajo, no necesariamente eh, eh, dentro del hogar, porque eso ya vendría a formar parte de la segunda parte, valga la redundancia, de esta ley. Entonces, acá lo que se refiere es la agresión o el maltrato o la violencia que pueda sufrir una mujer
por parte de cualquier extraño. Entonces, de ser así, de una mujer ser agredida por un extraño, también el agresor es juzgado con los alcances de esta ley, ¿sí? Y la mujer también va a ser tratada con los alcances de esta ley. Es decir, la denuncia se va a hacer en base y fundamento de la ley 3364, porque como ya lo hemos visto, protege, en su primera parte, protege a la mujer, ¿sí? Tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Puede estar en un micro, puede estar en una entidad pública, de repente haciendo su cola, puede ser dentro de su trabajo, de su centro laboral, eh, dentro de un consultorio médico o un estudio de abogados, el que sea. ¿Sí? Entonces, eh, siempre y cuando la mujer haya sido víctima de violencia por su condición de tal, o sea, por su condición de mujer. Luego estaremos viendo el tema de la definición de violencia familiar contra los integrantes del grupo familiar, que también está enmarcada en el artículo 6 de la ley 3364. Y esta ley lo define de la siguiente manera. La violencia contra la mujer, la violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Repetimos. Y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Si hablamos de responsabilidad, pues ¿quiénes tenemos responsabilidad en nuestras casas? Somos pues los padres, o los tutores, o los apoderados, ¿no? Confianza. Aquí dentro de la casa, ¿quién puede tener más confianza? De repente que no sea el papá o la mamá. Puede ser un tío, un primo, un sobrino, un abuelo, ¿no? Dice de parte de un integrante a otro del grupo familiar. Y más abajo dice, se tiene especial consideración en las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. La diferencia la podemos observar y es evidente, mientras que esta misma ley en el artículo anterior, o sea, en el 5, define la violencia contra las mujeres y se refiere a la violencia que tenga lugar primero dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra interrelación personal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Comprende, entre otros, violación, maltrato físico, psicológico, abuso sexual. También la que tenga lugar en la comunidad, ¿no? Y comprende, entre otros, la violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, etcétera, etcétera. Lo que yo quiero es que se den cuenta la diferencia, ¿no? Esta es la segunda parte del título de la ley, ¿sí? Ahora, vamos a ver el segundo punto, que es el tema de la denuncia. La denuncia, el artículo 15 señala, la denuncia puede presentarse por escrito o verbalmente Cuando se trata de una denuncia verbal, se levanta el acta sin otra exigencia que la de suministrar una sucinta relación de los hechos. Es decir, no necesariamente tiene que ser una denuncia por escrito, firmada por un abogado, firmada por, qué sé yo. No es necesario. ¿Ya? Acá la ley es bien clara y dice, cuando se trata de una denuncia verbal, la autoridad que recibe la denuncia tiene la obligación de levantar un acta, sin otra exigencia que suministrar una sucinta relación de los hechos. La denuncia puede ser interpuesta por la persona perjudicada, cuando sea mayor de edad, o por cualquier otra persona en su favor, sin necesidad de tener su representación. También puede ser interpuesta por la Defensoría del Pueblo,
no se requiere firma de abogado, lo que les había indicado. Tampoco es necesario pagar una tasa arancelaria judicial o cualquier otro tipo de formalidad, no es necesario. Este último párrafo, que sí nos compete a nosotros, y quisiera que le pongan un poquito de atención, dice: sin perjuicio del expuesto, los profesionales de la salud y educación deben denunciar los casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar que conozcan en el desempeño de su actividad. Entonces, debemos tener cuidado con esta partecita porque acá nos está señalando expresamente los profesionales de la salud y la educación. Los profesionales de la salud somos nosotros. Entonces, eh, no podemos quedarnos callados ante la presencia de lesiones en el cuerpo de un paciente, ¿no? Estas denuncias, como hemos visto, no exija mayor formalidad. Cualquier persona que tenga conocimiento o es testigo de violencia hacia una mujer o hacia los integrantes del grupo familiar tiene la obligación. La ley no le está diciendo podría, no, no. La ley dice que se tiene que denunciar. Se tiene que denunciar. Más aún nosotros. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Al no hacerlo, al no hacer esta denuncia, a la larga podría acarrearle responsabilidad si es que hay de repente otro resultado más adelante con la misma persona y esa persona dice, no, pero a mí me atendió el médico y yo le conté lo que pasó y no me dijo nada. Entonces, podría darse el caso y como que se han dado, ¿no? Ahí debemos tener especial cuidado. En esta parte de la denuncia quiero compartir con ustedes algo de la experiencia que tuvimos al principio cuando iniciamos los trabajos en el MAMIS. La denuncia primero la formulábamos antes en la comisaría, pero teníamos el problema de que muchas veces el policía, que era uno solo, estaba muy ocupado, había una cola larga, o no estaba, había salido de comisión, o estaba en una diligencia, y bueno, al final el usuario pues como que en muchas ocasiones intentaba desistirse, ¿no? Porque lo que originaba esto era que se frustraba más el usuario. Entonces, nosotros teníamos que persuadirlo para lograr nuestro objetivo. ¿Cuál era nuestro objetivo? Hacer la denuncia y dar cuenta a las autoridades correspondientes. Luego de ello, el policía me parece que por la tensión que tenía, la sobrecarga de denuncias por esta naturaleza, muchas veces no relataba o detallaba en el parte policial lo que el usuario le manifestaba. A veces no había una relación lógica de lo que el usuario manifestaba. Otro punto era de que cuando daba su declaración el usuario no le hacía las preguntas que realmente debería hacerle. Entonces, el policía tiene un plazo perentorio de 24 horas para poner a disposición del despacho del juzgado de violencia familiar de turno los actuados. ¿Qué pasaba? Que cuando se lograba sentar la denuncia, el policía le daba el oficio para que el usuario vaya al médico legista y pueda ser eh, verificada y detallada estas lesiones, en el caso de lesiones físicas. ¿No? Pero se daba con la sorpresa de que cuando iba al Ministerio Público, el médico legal tenía cita para después de 4 días, 5 días, 10 días en algunos otros casos. Y también había que persuadir al usuario para que esté presente, que vaya, para que haga su cola y poder lograr ese documento. El tema es de que se encontraron una serie de obstáculos y, y deficiencias. Entonces, ante esa situación nosotros acudimos al Ministerio Público, asentábamos la denuncia
también por escrito, ante el Ministerio Público. Pero nos dimos con la ingrata sorpresa de que también el Ministerio Público en materia de violencia familiar está saturado de expedientes, tiene una carga procesal inmensa y también se demoraban con los resultados de reconocimiento médico y como les indiqué hace un momento, tanto la policía como la fiscalía tienen la obligación de que en 24 horas deben poner a disposición los actuados del despacho del juez de violencia familiar. Entonces, esos actuados en algunas ocasiones salían incompletos. En otras ocasiones el policía simplemente no lo enviaba porque estaba incompleto. Entonces, lo que optamos y aprendimos fue hacer directamente la denuncia al juzgado de turno. Al principio también tuvimos dificultades, pero luego ya haciendo prevalecer la ley, nos hicieron caso y nos aceptaron. Llegaba a mi oficina el usuario cuando era mayor de edad, yo mismo los entrevistaba, formulaba la denuncia por escrito y en ese mismo acto la íbamos a presentar al juzgado. Entonces, el juzgado en 24 horas al día siguiente se ponía en contacto con el usuario, lo llamaba al usuario y le daba los oficios para que pase todas las diligencias, vale decir, peritaje psicológico que pase por el médico legista o que sea atendido por un enfermero, en el mismo módulo de atención. O sea, cada juzgado de violencia familiar tiene sus módulos de atención donde hay un equipo multidisciplinario y ahí tienen todo. Ya no había necesidad de que el usuario se levante tempranito, madrugue a hacer su cola y vaya al Ministerio Público. Ya no era necesario. Entonces, en algunos casos, el juez tiene 24 horas para también resolver esa denuncia y emitir la resolución de medidas de protección. En otros casos tiene hasta 48 horas. Va a depender. Entonces, comenzamos a enviar las denuncias directamente a los juzgados de turno de familia. Eso nos generó a nosotros también la satisfacción de que el usuario se vea, digámosle, protegido, ¿no? Tal vez amparado por una entidad del Estado que está haciendo prevalecer sus derechos. Y así los casos continuaban. En el tema de la denuncia o cuando ustedes observen que hay un paciente que tiene lesiones y este le refiere a que han sido hechas a consecuencia de violencia familiar, hay que tener un poquito de paciencia. Yo les recomiendo que tengan un poquito de paciencia y puedan conversar con el usuario o con el paciente para que le puedan jalar un poquito más de información. Y todo eso ponerlo en la denuncia. ¿Ya? El usuario a veces llega con cargado de una serie de emociones, de enojo, de ira, de frustración. Imagínense que no se lo atienda, pues peor, ¿no? Se va a sentir discriminado. Entonces lo que nosotros evitábamos era eso. Lo que buscábamos era darle la mayor protección posible, la mayor importancia posible. No, habían casos que tampoco ameritaban, porque no era de repente eran integrantes del grupo familiar, pero no había violencia familiar. No había. Entonces, como que querían aprovecharse también de esta ley. O sea, querían hacer mal uso de la ley. Y también había que explicarles suavecito, despacito, hasta hacerlos entender. Obviamente dándole algún otro tipo de consejo también. Entonces, nosotros tenemos en lo posible que tratar de escuchar al paciente. El simple hecho de escucharlo, ya lo estamos ayudando. Y ese paciente va a salir reconfortado, ese paciente va a salir fortalecido y se va a dar cuenta de que quien lo ha atendido es otro ser humano, principalmente.
Entonces, hay que tener un poquito de tolerancia muchas veces también para poder escucharlo. A veces se alteran, hay que pedirles que bajen la voz, que vamos a conversar. Al final sabemos pues, que el conflicto no es con nosotros, sino es con uno de los integrantes de su grupo familiar. Ese tema de la denuncia, cuando empezamos a ir a los juzgados, eh, como les mencioné, nos generó un poquito más de soltura, digamos, porque no es el hecho de que yo lo envíe al usuario y haga su denuncia, no, yo tenía que acompañarlo, yo tenía que acompañarlo. Entonces, eh, yo me aseguraba de que exista esa denuncia policial en algunos casos, ¿no? Al principio. Entonces, lo acompañábamos al usuario, verificábamos que hacía la denuncia y recién esperábamos los resultados o la notificación del juez para apersonarme con el usuario. En cambio, cuando comenzamos a hacer la denuncia directa, en 24 horas muchas veces se resolvían los procesos. El juez emitía sus medidas de protección porque tenía los documentos a la mano. Tenía el informe social, tenía el peritaje psicológico o tenía el reconocimiento del médico legista del módulo de violencia familiar. Eso nos ayudó bastante, nos ayudó un montón. Y así lo continuamos haciendo. Acá lo que yo quiero resaltar es en este último párrafo donde dice, sin perjuicio del expuesto, los profesionales de la salud y educación deben denunciar los casos de violencia contra la mujer o los integrantes del grupo familiar que conozcan en el desempeño de su actividad. Y es lo que venimos conversando, ¿no? Tenemos que, de alguna manera, nosotros dar cuenta de cualquier forma. Acá entramos ya al tema de fondo, que es la responsabilidad funcional. Esta misma ley señala en el artículo 21 que quien omite, rehúsa o retarda algún acto a su cargo en los procesos originados por hechos que constituyen actos de violencia contra las mujeres o contra los integrantes del grupo familiar, comete delitos sancionados en los artículos 377 o 378 del Código Penal según corresponda. Miren lo que nos está indicando el artículo 21. O sea, está señalando directamente a aquel que no hace caso o hace caso omiso o que se rehúsa o dice, no, mañana, ya vente mañana y mañana sentamos la denuncia. Entonces está retardando un acto a su cargo. Podría estar inmerso entre el delito sancionado en el artículo 377 o 378 del Código Penal, según corresponda. Respecto a la responsabilidad funcional, si bien en la diapositiva anterior hemos descrito lo que dice el artículo 21 de la ley, ahora vamos a ver qué cosa es la responsabilidad funcional. Según la ley 27785, esta ley es la ley orgánica del sistema de control y de la Contraloría General de la República. En la novena disposición final de esta ley señala que la responsabilidad administrativa funcional es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios públicos por haber contravenido el ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad a la que pertenecen, se encuentre vigente o extinguido el vínculo laboral o contractual al momento de su identificación durante el desarrollo de la acción de control. La citada norma incluye en la responsabilidad administrativa funcional a los servidores y funcionarios públicos que, en ejercicio de sus funciones, desarrollen una gestión deficiente. Hay que tener cuidado también con esto, porque no se trata de que sí, yo estoy presente, sí, pero ¿qué cosa es lo que haces, no? De repente estás presente, pero no haces nada. También podrían ser juzgados bajo los alcances de esta ley. Entonces, la responsabilidad administrativa funcional a la que se refiere tiene un proceso. O sea, cuando hay un acto donde se detecta
de que podría el servidor, el funcionario o servidor público estar inmerso, la entidad hace una investigación interna y esa investigación interna tiene un resultado. Su resultado, el último auto es una resolución donde se le encuentra o no se le encuentra responsabilidad. Pero si se le encuentra responsabilidad, tengan mucho cuidado porque podría causar la destitución o el despido, ¿sí? Pero esto es interno, acordémonos que esto es algo interno de la entidad. No estamos hablando todavía del proceso penal, ni de la, perdón, de la responsabilidad penal ni de la responsabilidad civil. Esto es lo interno. Acá les traigo el artículo 377 del Código Penal, que es el que nos compete a nosotros. Dice, el funcionario público que ilegalmente omite, rehúsa o retarda algún acto de su cargo será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de 2 y con 30 a 60 días multa. Esto lo menciona en su primer párrafo. Pero continúa en el segundo párrafo y observen lo que dice, cuando la omisión, rehusamiento o actos o demora de actos funcionales esté referido a una solicitud de garantías personales o caso de violencia familiar, la pena será privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5. ¿Qué cosa quiere decir? De que si son, dice, no mayor de 5, estamos hablando de que es mayor de 4, ¿no? Acá no debe pasar de 5, entonces es mayor de 4. Y la ley señala también que cuando la pena es mayor de 4 años, podría perder su libertad, podría darse la prisión preventiva, ser juzgado, internado en un penal. Entonces, debemos tener mucho cuidado. Si en la resolución de la investigación interna administrativa que se ha realizado nos han encontrado responsables, es muy probable que acá también nos encuentren responsables y podamos ser pasibles de perder nuestra libertad. Fíjense cómo un acto que al parecer no reviste mayor gravedad se convierte en una situación tan álgida. ¿Quién quiere afrontar un proceso judicial hoy en día? Si de por sí, nomás de por sí es engorroso, de por sí ya genera alguna situación negativa emocionalmente. Entonces, evitemos este tipo de responsabilidades y solamente lo que tenemos que hacer es cumplir con nuestra obligación y nada más. A continuación vamos a ver qué cosa es la responsabilidad civil, ¿no? Es aquella en la que incurren los servidores y funcionarios públicos que por su acción u omisión en el ejercicio de sus funciones hayan ocasionado un daño económico a su entidad o al Estado. Es necesario que el daño económico sea ocasionado incumpliendo el funcionamiento, incumpliendo el funcionario o servidor público sus funciones por dolo o por culpa, o sea, a propósito o por casualidad, sea este inexcusable o leve. La obligación de resarcimiento a la entidad o al Estado es de carácter contractual y solidaria, y la acción correspondiente prescribe a los 10 años de ocurrido los hechos que generan el daño económico. Les explicaba que si nosotros en el proceso de administrativo interno somos responsables, luego somos denunciados penalmente en el proceso penal, también hay una sentencia condenatoria. ¿Qué cosa quiere decir? De que nos han encontrado responsables, de que tenemos culpa, de que tenemos responsabilidad, de que efectivamente no cumplimos con lo que se nos indicó o no cumplimos con la ley. Esa resolución de sentencia, donde se refleja la responsabilidad del procesado, puede servir como medio probatorio para iniciar el usuario o el perjudicado, que vendría a ser el usuario, para iniciar un proceso civil, un proceso en materia civil, pidiendo indemnización por daños y perjuicios. No solamente en contra del servidor, sino también en contra del hospital, del centro de salud o por último del ministerio.
Entonces, ¿quién en estos momentos puede afrontar una deuda de esta naturaleza? Más aún, con otro proceso judicial. Entonces, tengamos mucho cuidado, por favor, porque esto no es cosa de juego, solamente lo que debemos hacer es cumplir con lo que nos está indicando, con lo que nos está señalando. En otras consideraciones, quiero hacerles presente de que el MINSA, como integrante del Sistema Nacional para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y los integrantes del grupo familiar, también tiene sus responsabilidades. ¿Y cuáles son? Acá las vamos a ver. Promover y fortalecer programas para la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, contribuyendo a lograr el bienestar y desarrollo de la persona, en condiciones de plena accesibilidad y respeto a los derechos fundamentales, de conformidad con las políticas sectoriales. B. Garantizar la atención de calidad a los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Repito, B. Garantizar la atención de calidad a los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, incluyendo su afiliación al Seguro Social, al Seguro Integral de Salud para la atención y recuperación integral de la salud física y mental gratuita, lo que incluye la atención, los exámenes, hospitalización, medicamentos, tratamiento psicológico o psiquiátrico y cualquier otra actividad necesaria para el restablecimiento de la salud. Desarrollar programas de sensibilización y formación continua del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar la adecuada atención de las víctimas de violencia a que se refiere la ley. Señores, nosotros no podemos argumentar desconocimiento de la ley. Así como el hospital tiene sus responsabilidades, todos tenemos responsabilidades también dentro del establecimiento, perdón, así como el MINSA tiene responsabilidades, todos tenemos que cumplir y también tenemos responsabilidades dentro del establecimiento de salud. Y va a depender del trabajo, del entusiasmo que nosotros le pongamos al trabajo para poder tener éxito en nuestras funciones. Ha sido un gusto compartir con ustedes, espero que me hayan entendido. Acá les dejo mi número de celular y mi dirección de correo electrónico para cualquier consulta o cualquier duda. Estaré siempre presto a servirlos. Muchas gracias. Buenas noches.